Bienvenidos a Caldera Política en el Independiente TV. Me da mucho gusto dar la bienvenida en esta ocasión a mi compañero, a mi colega Francisco Pérez Ayala, quien tiene como trayectoria, en su joven trayectoria, ser un periodista que se ha hecho en la radio, que ha tenido la gran enseñanza de su padre, José Alfonso Pérez Ayala, y que ahora conduce y dirige el noticiero Aquí y Ahora de las 5 de la tarde en la estación de radio La Zamorana, y con el que voy a compartir ahora algunos comentarios relacionados con las elecciones de manera general en el país y de manera particular en esta región Zamora. Recuerde que este es un espacio de opinión. Es uno de los espacios del género periodístico de opinión, en donde pues tenemos nuestra forma de pensar, sí, y que da materia para que usted tenga más elementos y que pueda tomar su decisión final. Y es así que doy paso a Paco Pérez Ayala. Bienvenido, Carlos, Paco. muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí en nuestro espacio y espero que pues siga esa trayectoria como la estás llevando hasta ahora, y que pues el alumno supera al maestro, en este caso a tu padre. Está complicado el tema, pero bueno, hacemos nuestra lucha para dignificar y poder merecer el apellido Pérez Ayala, ¿no? Que heredamos. Actualmente pues, nos desempeñamos, como bien lo comenta Carlos, en el noticiero Aquí y Ahora, y es para mí un honor estar en el Independiente, ahora TV también, y qué gusto poder compartir micrófonos como cada jueves en el noticiario. Sí, así es, también tengo la oportunidad de colaborar ahí con Paco. Pero bien, Paco, mira, la gente está ya empezando a adentrarse en lo que van a ser las elecciones en este año 2018, que tú hace un rato fuera de aquí de micrófonos comentabas que podría ser un año complicado, podría ser un año difícil. Pero, ¿cómo ves tú el panorama? Primeramente, vamos de lo local a lo nacional. Ya se están dando algunas designaciones, ya se están dando algunas intenciones de gente que quiere participar en las distintas posiciones que van a estar en juego este 1 de julio. Sí, ¿cómo ves el panorama? Hay por primera vez en Zamora un frente, hay además los otros partidos que van a contender, y se puede decir que va a haber hasta cinco candidatos a presidente municipal, puede ser que otro tanto a diputados locales y 2 o 3 a diputados federales por el 5º distrito. ¿Cómo ves el panorama? Efectivamente, creo que es importante mencionar aquí que lo que se va a mencionar con ustedes, amables amigos del Facebook, de las redes, no es nada más una verdad, es nuestra opinión muy particular y que no está dicho que va a suceder así. Pero vamos a intentar apegarnos a lo más posible de cómo vienen pintando las cosas con el panorama de acuerdo a cómo se va trazando. Va a haber varios candidatos, vamos a mencionar algunos de ellos. Ya es casi un hecho que la señora Judith Acevedo encabezará el Aunque va frente. una contienda interna, va una contienda Exactamente. interna el próximo 11 de febrero, en donde aparentemente su opositora va a ser la señora Dolores Espinosa Lúa. Y que ahí es donde puede romperse o no la relación de los panistas, muy Ujú. importante. Cuando sucede la campaña del 2015, el panismo se dividió por una fragmentación que existió de los dos precandidatos. Así es. En este caso yo creo que no van a llegar a eso, creo que van a lograr conciliar, Ujú. porque no se pueden arriesgar a verse débiles nuevamente, ¿eh? Así Creo que es. va a ser la señora Judía Acevedo, aunque tal vez, señora Lula podría ser quien encabece, todo de acuerdo a una debida negociación interna, porque ya no nada más va a ser Acción Nacional, van Ujú. con el PRD. Se trascendió que la señora Judith puede tener 570 firmas de los 1,065 militantes que hay en el padrón. Entonces, yo creo que por ahí va tu análisis de decir que Judith Acevedo podría llevarse la interna, además de algunas negociaciones que se pudieran dar previo a esa contienda interna. Sobre todo porque a Acción Nacional, reitero, no le conviene dividirse, es casi la mitad, es la mitad más uno prácticamente. Ujú, No están haciendo una candidata totalitaria, es ujú. una candidata que va a tener la legitimidad de poco más de la mitad del panismo. Sí. Y no sabemos por experiencia pasada
que el panismo no se sabe institucionalizar, no se sabe sumar si es que un candidato pierde. Por eso pasó la ocasión anterior, no lo estoy diciendo yo, así fue lo que los llevó a Sí, sí, perder. sí, de acuerdo a los antecedentes que tenemos Por inmediatos. supuesto, una elección donde sacan más de 20 y tantos mil votos con la señora Rosa Isla Bascal, a una donde no alcanzan a ganarle al PRI con menos de 15,000 votos, pues Ujú. hay una clara división. Sí, Entonces, no se van a arriesgar a eso. Estoy casi convencido de que no se van a arriesgar a a que haya una fragmentar el fractura. partido. Ujú, Eso es casi un hecho. ujú. Por otra parte, el PRD también tenía en sus manos ir con el frente o no ir en su momento. Los acuerdos nacionales, estatales, influyen directamente en lo local. Y resulta que sí, van con el frente. Y finalmente el verde zanja el obstáculo que le ponían los mismos panistas y está en esta candidatura común. Exactamente. De hecho, el verde es un tema muy complejo. Yo lo he comentado en muchas ocasiones. El verde fue creado como la maquinaria de delitos electorales del PRI. Ujú. Recordemos las mochilas. Yo lo Sí, señalé muchas veces en el noticiario cuando sí. estábamos en la campaña del 2015. Ustedes lo recordarán. ¿Qué va a pasar con el verde que a nivel nacional está apoyando a Mid Curibreña? Ujú. Y aquí en lo local, pues iría con el frente. La Así es. diputada aquí en el caso de Nemí Ramírez, que quiere la diputación, ¿hacia qué partido haría proselitismo? Hacia el Sí, sí, verde, sí, claro suena está. complicado. Pero es una división moral enorme, Ujú. porque por un lado el frente opositor, está en contra del priismo nacional, Sí. totalmente. Ujú. ¿Cómo van a ir con alguien que a nivel nacional los está apoyando? Sí, va a poner a sufrir a las bases porque hay que ver que son los que van a estar llevando la campaña en tierra y Ujú. demás, y entonces ahí los va a poner a sufrir en el momento de convencer a los que no son militantes, a los que van a tal vez a tener la diferencia del voto para que gane un candidato. Y en el otro lado, en lo que se refiere a los otros partidos, suena que ya Martín Ok. Samaguey puede estar fuerte en lo que es la alianza PT, Morena y PES, Partido de Encuentro Social, pero que ahí anda Martín Barragán también queriendo hacerle un poco de ruido. Yo creo que no le alcanza, ¿o qué crees? Yo creo que la presentación de Martín Barragán, expulsado del PRD, no Ujú. renunció, fue expulsado, encabezando a los que renunciaban al PRD en días pasados, no era más que decir, tenemos músculo y podemos equiparar a Martín Samaguey. Ujú. La realidad es que Martín Samaguey tiene muchos años haciendo campaña, pero se ha visto apagado recientemente. Sí. Martín Samaguey ha bajado la guardia en los últimos meses, las últimas semanas, quizá para no caer en temas de delitos electorales, en aparecer antes de la campaña, actos anticipados. No sabemos si sea eso, que quiera mantener un perfil muy bajo, pero no se ha hablado mucho de Martín Samaguey. Además, fíjate, Paco, que las cosas son distintas con respecto a la elección pasada. En la elección pasada, Martín formaba parte también de una coalición con el Por entonces Silvano. candidato a gobernador, ¿sí? Y pues eso Claro que ayuda. empuja El candidato ganador. al candidato, así es, al candidato municipal. Y ahora no va a tener eso. Y también se sabe que dos o tres operadores que estaban con él, ahora están probablemente en el frente y alguno tal vez se vaya con el PRI. Entonces, eso de alguna manera debilita lo que pudiera ser ahora Martín Samaguey, pero ahí está. Martín Samaguey, estoy segurísimo que es el candidato o el posible candidato más conocido por el Vox Populi, ¿eh? Ujú. Si uno va a cualquier colonia y pregunta por Martín Samaguey, todo el mundo lo conoce. Sí, Sin embargo, eso no garantiza tener las estructuras suficientes así para es. poder operar el día de la elección, que se requiere cuidar casillas y que se requiere también coadyuvar a que la gente vaya a votar. Sí, No llevarlos. hay muchos analistas que dividen todo el proceso de campañas Ujú. y de elecciones diciendo que son tres ejes los que tienes que cuidar como candidato. Uno, la cuestión medios de comunicación, la cuestión mediática de promoción. Otro, el de tener tus representantes de partido en las casillas electorales y, por supuesto, hacer trabajo de tierra, Ujú. hacer trabajo de brigadas y demás. ¿Tú Aire, estás de tierra y acuerdo? electoral, por supuesto. Ujú. Creo que es la tercia ganadora en cualquier estructura. Sí. Para muestras, un botón. Vamos a basarnos en la elección anterior. El PRD perdió abruptamente, 7,000 y tantos votos. Sí. ¿Por qué? Porque se fue a la cuarta fuerza. Porque su estructura electoral era más o menos sólida, pero su estructura territorial se fragmentó. Ujú. Su estructura territorial fue totalmente mala.
entre un Ernesto Pacheco que decía que era el verdadero mandamás del PRD contra un Martín Barragán que era el verdadero presidente del PRD, chocaron Sí, y se totalmente. dividieron. ¿Qué pasó? La gente dejó de apoyar. La gente dijo, yo ya no quiero El apoyar a este pagano fue personaje. Israel. Y Israel fue quien tuvo que pagar las cuentas. Sí. Porque Israel tenía un buen proyecto, un proyecto ciudadano, por así decirlo. En realidad su planilla no iba encabezada por ningún político con experiencia. Así Eran es. empresarios y personas de la iniciativa privada en general. Pero ¿qué pasó? Falta la parte política, la Ujú, parte estructura territorial. ujú. La estructura electoral, conozco a quien coordinó la estructura electoral, fue muy bueno, realmente, Guillermo Méndez Orozco, Sí. junto con José Miguel Saavedra. Ellos Ujú. tenían muy bien todo, sí, pero volvemos a lo mismo. Las divisiones del partido fallaron. Entonces, si no hay esa cohesión de las tres estructuras, la campaña aire, bueno, pues no puedo decir mucho. En realidad, Ujú. por ahí estuvimos apoyando en cierto modo al candidato Israel en aquel entonces, pero lo complicado del aire es que de nada sirve hablar bien de un candidato si Ujú. la gente no lo conoce por sus obras. Claro. ¿Y cómo lo va a conocer por sus obras? Con una estructura territorial que hable por él. Ujú. Yo conozco al candidato, es bueno. Yo conozco al candidato, es trabajador. Si no la tienes, de nada sirve que todos los medios digamos que es bueno, Ujú. porque a final de cuentas el Vox Populi es el que manda. Creo que es necesaria esas tres partes, unidas en una sola, Entonces, tú ves en el escenario a Martín, pero entiendo sin la que estructura. dices no le va a alcanzar. Creo que no le alcanza a No Martín le, no le Samaguey, va a alcanzar. aunque puede asustar si en realidad se da la fragmentación del PAN y la gente le cobra al priismo lo que está pasando a nivel nacional. Puede sacar un susto. Acabas de tocar el tema del PRI, el PRI en Zamora. ¿Cómo lo ves ya? Rubén Núñez prácticamente el candidato virtual a la presidencia municipal. ¿Cómo ves? Tiene un hándicap muy fuerte en contra, ¿no? Yo le digo una frase, tan amado como odiado. Sí. Mucha gente lo quiere, mucha gente no lo quiere, porque todos hablamos como nos ve en la feria. En lo Ujú. particular, yo no tengo nada en contra del señor Nuño, creo que es una persona que a su manera trabaja en su negocio Sí. y que al final alguien tiene que hacerlo, ¿eh? Simplemente es un negocio en el cual no puede coincidir con toda la población. Él tiene el tema de las grúas, mucha gente se molesta por eso, Ujú. pero al final alguien lo va a hacer, alguien va a Ujú. tener esas grúas. Sin embargo, hay una cuestión muy importante aquí. El priismo se sabe disciplinar. Ujú. El priismo sabe cuadrarse con lo que la dirigencia le dice. Y el día de antier pude apreciar el grito de unidad de todos los priistas que se dieron cita, aunque criticaron que fueron muchos del ayuntamiento, bueno, ya pasaban El de los Zapaz horarios laborales. concretamente Sí, sí, decían sí, digo, que era gente del Zapaz. era una realidad, ahí estaban, pero a final Ajá. de cuentas, pues no es horario laboral, cada quien Ujú. puede ir. Entonces, ellos criticaban eso en diversas publicaciones de redes. Creo que saberse cuadrar con lo que la institución manda es la esencia de un partido político. Porque si confías en los ideales del partido, si confías en la iniciativa del partido, los que están al frente, las dirigencias estatales, nacionales, municipales, les estás dando la confianza de decidir por ti o al menos de representarte al tomar esas decisiones dentro del mismo. Si Ujú. se designó que Rubén pudiera tener el apoyo a nivel Estado, a nivel nacional, pues el priismo se va a cuadrar, ¿eh? Yo no creo que le den espaldarazo. ¿Pagará Rubén Nuño los platos que no rompió? Podría ¿Sí? podría ser. Ujú. Porque la verdad los mexicanos estamos muy dolidos con el gobierno de la República, sobre todo por el tema de las redes sociales, Sí. que difícilmente, como lo dicen sus spots, vemos lo bueno. Ujú. Hay poco bueno, pero lo hay. Sí. Pero cuando hay algo malo, lo hacemos grande. Ujú. Entonces creo que será un año muy complicado para el priismo, pero no debemos olvidar que ellos tienen la estructura territorial, tienen sus estructuras, tienen las personas que saben operar políticamente en todas las colonias y en todas las Sí. comunidades. Tienen la capacidad de poner estructura electoral a cuidar casillas y evitar que algo malo pueda Sí, al PRI suceder. nunca lo puedes descartar. Siempre está, Claro, está ahí, es el partido que ha sabido manejar, como tú lo dices, estructuras, y ahí está, ahí está. 100 años Sí, gobernando, desde las ahí sombras tal estás, vez. de alguna manera y todo eso. Y aquí en Zamora, para terminar de ver los posibles candidatos, misteriosamente o así de manera muy, 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 ¿cómo te puedo decir? Pues muy oscura y todo eso, el Partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano no han dicho esta boca es mía en cuanto a algún candidato Ujú. a presidente municipal, pero ellos aparentemente van a tener a alguien. Trascendió que posiblemente el Partido Nueva Alianza se pueda acercar a un conocido abogado.
Sí. Efectivamente. Ujú. Él ha estado en muchos rumores recientemente. Se hablaba de que se registraría como candidato independiente, se hablaba de que iría tal vez con Movimiento Ciudadano, tal vez con el PAN, tal vez con Ajá. el PRI. No se sabía con quién estaba y de hecho todavía no se sabe. Ujú. Pero yo no descarto la posibilidad, ¿eh? Sí, yo tampoco descarto porque hablamos del licenciado David Martínez Wogman, que tiene, pues, tiene una gente que lo sigue, una gente que está ahí con él ya tiene experiencia, haber Ujú. sido secretario del ayuntamiento en el gobierno del difunto Eduardo Curiel del Río, ¿sí? Y ex Entonces, candidato en dos sí, ocasiones. efectivamente, por el PRD, cuando precisamente fueron contra Rosa Hilda, ¿no? Ujú. Fueron Y también contra, lo intentó, aunque no fue suficiente, en Acción Nacional. sí, Recordemos que también estaba presente en ese partido. cuando José Alfonso Martínez Ujú. Vázquez ganó la interna. Así Efectivamente. es. Entonces, con este panorama, todavía faltan dos partidos por definir su candidato, que sería Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza. Veremos en los próximos días a ver que se pueda dar, porque ya los tiempos se están acortando. Aproximadamente yo creo que como el 15 de febrero ya Más o tenemos todos menos. los candidatos. Yo creo que del día Así, 6 de febrero ya se empieza a ver claro, ¿eh? Unos 5 o sí. 6 días más ya estamos con un panorama más amplio y Ujú. podemos intentar adivinar quién sería el virtual preferente en la sociedad. Sí. También se hablaba de Julio Castellanos. Sí, aunque Julio Castellanos, de acuerdo a lo que tengo entendido, anda en Veracruz. Sí, y anda ahí tomando un rico café y todo, y además trabajando, parece ser en el gobierno de Yunes, ¿sí? Entonces, pues que aproveche ahí porque ya se va a acabar ese gobierno, precisamente ellos también tienen elecciones y es a gobernador, Es porque muy van a... importante mencionar eso porque los rumores son los que acaban. Y Ujú, todo el mundo apuesta que es Julio Castellanos el abanderado de MC. del Y qué Movimiento bueno que lo Ciudadano. digamos de esa manera nosotros, Ujú, porque si no sería muy complicado que la gente dijera, es Julio, ya no quiero voltear ni a ver ese partido porque mucha gente no coincide con él. Otros tantos se irían con la finta y dirían, sí, nos vamos con MC por él. sí, Entonces, qué bueno que la gente lo sepa, ¿eh? ajá. Sí, Importante. aunque vamos a ver si se decide Julio, a ver si le alcanza la energía. Porque me acuerdo que en tiempos pasados él era muy crítico de que Fausto Vallejo anduviera en campañas y criticaba eso, entonces ahora pues regresa el balón a su cancha y entonces a ver si puede alcanzarle, que yo creo que finalmente no se va a decidir, ¿eh? No lo va, Yo creo que no no. lo, no lo, Yo no creo que lo va a no. hacer. Lo más factible es David. Oye, Paco, y en Jacona, ¿cómo ves en el vecino municipio de Jacona? Pues ahí todavía no, aparentemente todavía no pintan muchos. Hay un frente Hay un también, frente, pero aquí está conformado por Movimiento Ciudadano, PRD PRD y PAN. y PAN. Va a haber, puede ser que hasta 7 candidatos, Sí, con ¿sí? todos los chiquitos que Morena, les llaman. PT, el Encuentro partido social. Nueva Alianza, Encuentro Social. Entonces se puede dar ahí una pulverización del voto tremenda y con eso cualquiera puede estar en la competencia. Creo que aquí los que llevan una ventaja clara son los que van juntos, tres partidos en común, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, por simples números, ¿no? Si uno se equivoca y vota del lado derecho antes que del lado izquierdo, Ujú, pues puede que caiga para otro partido. así es. Entonces, ahí ellos tienen posibilidades, tres casillas en las cuales pueden elegir al mismo gobernante. Ujú, Claro, supongamos que es alguien que pudiera cometer un error, pero cuando tienen tres partidos, son tres estructuras distintas con todo lo que esto conlleva. sí. Ellos creo que llevan una ventaja clara, ¿eh? Solamente habría que definir quién sería el candidato. Ujú. Se hablaba de un agricultor, se hablaba de un constructor, aún no hay nada claro. Sí Parece hay, que el segundo, el que mencionaste, ese es el que lleva ventaja. es lo que se está mencionando, pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Falta Morena con que Martina se decida. Redondo. Eso es algo irrisorio. Yo, por favor, al señor Martín Ya. le va muy bien en la fresa, hombre. ¿Qué tiene que hacer Sí, gobernando parece otra ser vez? que La le gente, encontró ahí muy bien a la híjole, actividad productiva que debería de estar el licenciado encaminándose y Arredondo. todo. Sí, el Sí, sí, licenciado sí. Arredondo, que todavía antes de ser presidente trabajaba en una caja popular, que se adentró mucho en cómo bajar recursos y ayudó a mucha gente a que lo lograra, pero llegó a la presidencia municipal y ¿Se fue, olvidó? fue otra situación. Pues las facturas tarde o temprano se cobran. Entonces, Necesariamente. habría que ver ahora cómo le va. Sobre todo, primeramente, tiene que hacerse de una estructura y ahí va a estar lo complicado,
porque Porque también tiene al cuesta. rival en el PT también. Así es. Eso es complicadísimo. Creo que Martín Arredondo no debe buscarla. Creo que él de antemano sabe que no le va a alcanzar. Bueno, quiero pensar que lo sabe. Ujú. Me cae bien, coincidíamos de repente en algún gimnasio de la ciudad de Zamora. Sí. No tengo nada en su contra, pero como gobernante dejó muchísimo que desear. Como hombre merece mi respeto como ciudadano, pero Sí. como gobernante, híjole, vergüenza Ujú. debería tener y no Y en el volver. PT se escucha que Emiliano Cabrera podría tener ahí el palomazo para encabezar ese proyecto. Y otros tantos dicen que por el verde. Ujú, Entonces, está bien complicado el tema porque no sabemos si están jugando a una carambola de tres bandas. ujú. Y entre Cuando que son peras y son manzanas, Adriana Campos Guirache ya está ya como está precandidata. preregistrada. Sí, entonces ahí va a estar, yo siento que va a estar la pelea entre la gente del frente y lo que es el PRI y posiblemente un tercer partido que podría ser lo que pudiera conjuntar Emiliano. Hay Ay, un factor muy importante del que nadie está hablando y que yo lo tengo que decir y lo voy a decir encantado de la vida. Se llama Víctor González. ujú, Víctor González tiene una estructura que se llama Alianza Ciudadana Jacona así y que es. en eventos de hace algunos años, en campañas anteriores, mostró músculo de 6,000, 7,000 personas convocadas en Iría un solo por lugar. encuentro social, ¿no? Encuentro social. Ajá. Sobrino del doctor y del profesor González Carrillo, de la familia Así González es, de Carrillo los muy González Carrillo, conocida, así es. quedaron a 800 votos de ganar la ocasión anterior contra Rubén Ujú, Cabrera. sí. Entonces, aquí sí tiene mucho que ver qué vayan a hacer ellos, porque ellos son militantes del PRD, Sí. de la expresión ADN concretamente, Ujú, pero aparentemente irían por encuentro social al no verse abanderados por un frente ciudadano. ujú, ¿Qué va a pasar ahí? Esa es la cuestión. sí. Porque si ellos garantizan que aproximadamente tienen 4 o 5 mil personas en su estructura, por el proyecto tan numeroso y tan benéfico de Alianza, veo muy complicado que haya otro partido con esa capacidad inmediata de Ujú, reacción. Porque esto no es decir, vamos a comprar estructuras, ellos no tienen que comprar. ujú, Ellos tienen gente que les sigue por ese proyecto de alianza y es lo que veo complicado, que ellos no les alcance por la cantidad que tienen, pero que tampoco dejen que gane un frente, por ejemplo. ujú. Y en ese caso, a río revuelto, cosecha de pescadores. Si Adriana no tuviera la capacidad política de ganar, por alguna razón, digo, es diputada, pero por alguna razón que no le alcanzara, ¿quién sería el más beneficiado? Sí, Martina Redondo o así es. Emiliano Cabrera. Puede ser alguno de ellos. Y finalmente, en esta ocasión, Paco, ¿cómo ves el panorama a nivel nacional y cómo puede repercutir aquí en el Estado? Va a repercutir directamente por el simple y sencillo hecho de que los partidos son los mismos. Veo un panorama muy ya enfermizo por parte de los políticos, de todos, por lo general, se han dedicado a desprestigiarse, se han dedicado a golpearse, pero yo he dejado de creer en que realmente la gente tengamos Aunque esa prácticamente conciencia del estas son voto, ¿eh? precampañas y no hemos visto Propuesta, propuestas, no hay no se nada. han visto propuestas. Se ha visto que están recorriendo el país aparentemente para tener contacto con su militancia, pero sabemos los que estamos en esta del día a día, en lo que es las calles y todo esto, que ya están en campaña Dice prácticamente. el Rayito de Esperanza, que sigue encabezando las encuestas, bueno, Ajá. tiene tantos años en campaña, sería imposible que Andrés Manuel Sí, no así fuera a la es. cabeza. Ujú. Pero el que veo complicado es que Meade ya se estancó. Sí. Meade ya no está creciendo. Ujú, Despegó en el mes de diciembre, principios del mes de enero, y ahorita está estancado. ujú, Bajó a un tercer lugar nuevamente. ujú. Y Anaya está subiendo en las encuestas, en la preferencia. Sí, Esto gracias a la labor que están haciendo los precandidatos, tanto al Senado como a las diferentes partes de gobierno, sí. diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, pero concretamente los senadores, los candidatos o precandidatos a senadores, Ujú, son los que están definiendo cómo están las encuestas en cuanto a la posición del candidato o precandidato a la presidencia de la República. sí. ¿Por qué? Porque son los que tienen más recursos, Ujú. porque son a los que más se les apuesta por parte del partido. Quien controla el Congreso regula al Ejecutivo. Entonces, ellos es a lo que le están apostando. A nivel nacional, creo que la gente está muy cansada del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto. Creo que ha fallado, al menos en su forma de expresarse públicamente, muchos errores, muchas tragedias, muchas violaciones a derechos humanos que han sido parte constante del día a día del gobierno Ujú. y que le va a repercutir Aunque necesariamente. hay unos números macroeconómicos que están bien, hace poco se acaba de hacer una licitación de cuestiones petroleras y demás, El tema de Campeche, ¿no? Y sí, de el Yucatán. tema de todo esto, ¿no?
en esas cuestiones se ha visto bien, pero tienes razón, no se refleja en el habitante No, común, no lo en el conocemos. trabajador promedio, no se refleja esos aparentemente beneficios macroeconómicos. Si a mí me preguntan quién es uno de los mejores funcionarios que pudo haber tenido México en su historia, Agustín Carstens. Una persona que se ha dedicado él sí ha rescatado a México. Recordemos aquella portada donde salía Peña Nieto con Saving México. Debería ser Carstens el que está ahí. Ajá. Él de verdad ha hecho todo por este país y ahora que está en Suiza, estoy seguro que desde allá va a seguir apoyando. Y no regresará para que ¿qué sería? En el 2028 24. y 6, 2024, pueda regresar y decir, aquí estoy ahora como quiero ser presidente. Podría ser. Incluso un tema donde se podría unir con otros macroempresarios como un Carlos Slim, por ejemplo. No lo Oye, Paco, descartemos. pero viendo estos tres candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Cubreña, ¿quién crees que podía ayudar más a Michoacán o que pudiera ayudar más a esta región? Considero muy prudente decirlo de la siguiente manera. Los panistas y los priistas siempre van a estar peleados. Nuestro gobierno es perredista en Michoacán. Sí. Llegando un panista, bueno, con un frente a lo mejor habría apoyo, porque le exigiría el partido que se suma al PAN. Pero si llegara, por ejemplo, un priista a gobernar el país, ya no querría los gobiernos perredistas porque se sumaron con los panistas. Con los Entonces, y no digo que con los perredistas el PRI no se lleve bien, porque ahí está el pacto, por ejemplo. Una de las mayores tragedias que le han pasado a México, pero que también ha beneficiado en muchos aspectos. Aunque se le adjudican a una corriente únicamente, del PRD, ¿no? Únicamente. Que es esa corriente de los chuchos. Los chuchos. Sí, quédense con todo, chuchos, dijo Andrés Manuel. Pero tienes razón, si llegara Ricardo Anaya, probablemente a Michoacán le fuera bien, ¿no? Y además por el antecedente de que ya Marco Cortés demostró que sí se pueden bajar recursos, de que sí se pueden hacer algunas cosas, y yo creo que además lo que expresó Marco Cortés ahora que se cristalizó el frente aquí en Michoacán, en donde dijo, Silvano Aureoles es nuestro gobernador, ¿sí? Entonces, bueno, esto se venía cociendo desde antes porque ya los veíamos en eventos que Silvano Aureoles iba al Congreso de la Unión y Marco lo recibía. Ahora como presidente de la Junta de Coordinación Política también han realizado eventos en conjunto. Viene y hacen eventos simultáneos con Silvano Aureoles. Sí. Es un frente bien consolidado, ¿eh? Sí, yo creo que puede dar mucho y que Michoacán puede, ahí viéndolo así, puede verse beneficiado. Y hay un choque con Morena, de este gobierno con Morena. Entonces, ahí recordemos que Foro Nuevo Sol, la corriente a la cual pertenece el gobernador y la mayoría de los funcionarios del estado, se sumaron al Pacto por México junto con los chuchos. Sí. Hasta que pasó el tema de la reforma energética, fue cuando se retiran del pacto, pero esto ya estaba echado a andar. Sí. Entonces Andrés Manuel agarró parejo. El coraje de Andrés Manuel es con todo el perredismo, concretamente con Foro Nuevo Sol y con los chuchos, con Nueva Izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? Andrés Manuel nos va a bloquear en todos los sentidos. Andrés Manuel va a dejar a todos los gobiernos perredistas, panistas y priistas fuera de cualquier apoyo de la federación. Y ese es un problema constitucional mexicano, ¿eh? Un problema fiscal de que no tenemos autonomía ni siquiera municipal. Dependemos todos de la federación. ¿Le ves alguna oportunidad a los candidatos independientes? A nivel nacional lo veo complicado. Lo veo complicado porque a pesar de que muchos tienen estructuras de otros partidos que se han ido sumando, como bien lo dijo el Bronco, dijo yo fui un dinosaurio, ahora soy un Bronco, y implícitamente dice me traje mi estructura priista. A nivel local sí lo veo posible. A nivel local los veo fuertes, los veo consolidados y todo dependerá de la cantidad o porcentaje de desde firmas. Lo que está ocurriendo en Morelia con Alfonso Martínez. Claro. Y ahora aquí con Carlos Soto, que posiblemente sea el que consiga las firmas. Yo siento que va a ser Carlos Soto, a pesar de que no podemos descartar a Gabo, pero Zamora está en medio de dos grandes ciudades, Guadalajara, o la zona metropolitana de Guadalajara, y Morelia. Morelia lo gobierna un presidente independiente. Sí. Guadalajara, o Zapopan, y toda esa zona metropolitana tienen un diputado independiente, Pedro Kumamoto. Sí. Zamora, estando en medio, se va a ver influenciada directamente de estas dos, y aunado al rechazo hacia el gobierno de la República, hacia la partidocracia, puede que el candidato independiente presente una buena cantidad de firmas suficientes para decir, logro ser candidato, primeramente. Si este porcentaje de firmas o esta cantidad supera unas 10,000, cuidado,
porque esa gente estoy convencido de que va a ir a votar por la persona que se registró, aunque Sí, no es sí, y obligatorio. hay que ver que se puede multiplicar el efecto, ¿no? Que puede causar una oleada a favor. Si alguien va caminando en el mercado y le piden su firma para un candidato independiente, toman los datos de la INE, ¿qué va a pasar? Va a llegar a su casa y va a contar. Y eso es donde los independientes van a tener éxito si logran este porcentaje de firmas. A lo mejor no un 2%, sino un 7% del De los estado. presidenciables a la presidencia de la República, ¿a quién ves que pueda estar contendiendo contra López Obrador? Únicamente Jaime. ¿A quién? Al Bronco. Al Bronco. Yo creo que Margarita Zavala en algún momento, ya sea de facto o totalmente explícito, va a declinar a favor de José Antonio Meade. Estoy convencido que va a declinar por José Antonio Meade. ¿Y aquí en la región? En la región, bueno, básicamente aquí en Zamora, yo creo que Carlos Soto tiene posibilidades de ser una piedra en el zapato muy grande para los candidatos de los partidos o incluso el candidato ganador. Si es que le saben trabajar a la estructura territorial, a la estructura Yo ahí aérea es donde y a la veo estructura que ya por la premura, porque Carlos Soto estaba por tratar de obtener algo en el PAN, pensaba que sí iba a poder conformar algo en el PAN y que no se dio y todo esto, ya no le va a alcanzar para armar toda esa estructura, y ahí es donde va a tener dificultad. Yo ahí es donde digo, ¿no será que ya la tiene armada? Que quizá la iniciativa privada haya dicho, bueno, yo tengo trabajadores, porque vemos varios empresarios importantes. El día de hoy en redes sociales pude ver que se reúne con la empresa Mersa, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que tal vez no tenga ya listo ese as bajo la manga que se llama estructura? Sí. Quizá, si lo tiene, Carlos Soto puede ser el próximo presidente de Zamora, pero tiene que trabajar en las estructuras, que son 3. Aérea, que es toda la campaña de medios, toda la difusión territorial, que es la gente que va a operar para el día de la elección y previamente unos días antes también, y la electoral, para que no haya fraude. Aunado a eso, creo que es una figura que, a pesar de que ya estuvo en la administración municipal con el periodo de Rosa-Hilda Abascal como síndico, supo zafarse del tema Rosa-Hilda Abascal, precisamente de la señora Rosa-Hilda. Se zafa de este tema y recordemos hubo una especie de ruptura que se quedó como solo dentro de Acción Nacional. Ya no había quien lo respaldara, ya no había quien lo abanderara para tener ese cargo público, y eso le puede servir para ahora sí deslindarse de cualquier partido, y eso le daría más credibilidad. Tu conclusión hasta ahorita, Paco, de cómo va todo este ambiente electoral. ¿Cuál es tu conclusión? En este momento yo creo que son 3 personas las que están peleando fuertemente y que tienen esa preferencia electoral, y estoy casi seguro de ello, que serían Martín Samaguey, por el trabajo que ha realizado durante años, aunque reitero, se ha ido disminuyendo últimamente. Rubén Nuño, por la estructura y la fuerza priista, que sabemos que yo así lo he denominado, lo he comentado muchas veces, incluso a ellos mismos, es una estructura infernal que nadie detiene, el priismo. Y en este caso sí, Carlos Soto. ¿Por qué? Porque el tema del frente lo veo débil todavía, en este momento. Sí. Digo, si en un mes se ponen a trabajar y proyectan a sus candidatas, porque serán mujeres, como tienen que proyectarlas, pueden tener todas las posibilidades de ganar, porque los últimos 30 años, pues por lo general ha gobernado el PAN Zamora. Entonces tendrían todas las probabilidades, es cuestión de números. Pero ahorita como están las cosas, tienen que afinar bien sus cartas, tienen que jugarlas bien y saber de qué manera las van a repartir. Porque si no, de nada va a servir poner una candidata importante si no van a tener una planilla sólida. Así es. Si no tienen una planilla con representatividad partidista y meten solamente a los amigos de los que actualmente manejan Acción Nacional. Ese sería un problema. Pues amigos, ahí está un pequeño análisis de todo lo que está ocurriendo en este momento y que, repito, es información para ustedes. Esto que estamos haciendo es un periodismo del género de opinión, en donde usted finalmente es quien tiene la mejor opinión con los datos que le estamos transmitiendo. Nos veremos en la próxima emisión de Caldera Política en el Independiente TV. Gracias.